Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Este es uno de los primeros videos que vamos a hacer con respecto a este tema que la verdad que trae muchas veces a maltraer a muchos de ustedes. La intención de este video y de los que vienen es que podamos no solamente entender qué es lo qué significa esto, n, o sea, números racionales, para qué sirven, cómo los usamos, sino también ver las operaciones básicas de esos números. La intención es ir a eso nomás, a las operaciones básicas. Después, lo que sean propiedades, tanto de potencia como de radicación, propiedades que en realidad ya se ven previamente con los números enteros, lo vamos a dejar para más adelante y veremos, ¿sí? Pero la intención es que empecemos por lo sencillo y por la definición de lo que es un número racional, para qué lo puedo usar y en realidad qué operaciones vamos a usar. En realidad nosotros venimos de una historia, digamos, viendo diferentes números, donde primero trabajamos con los números naturales, los cuales nos servían para contar cosas, ¿sí? O sea, contar cantidades, en realidad, 1, 2, 3, 4, 5 mesas, 10 chicos, 20 chicas. Luego, en la historia de la matemática y también en el avance que nosotros vamos haciendo a lo largo de los años en la escuela, surge la necesidad de esas cosas que nosotros estamos contando. También va a haber momentos donde son negativas. Son cosas que tal vez tengo que contar, pero que no tengo. Por ejemplo, si yo tengo una deuda, debo plata. Si yo, por ejemplo, estoy sobre una referencia que puede ser el nivel del mar, entonces digo, bueno, estoy menos 20 metros por debajo del nivel del mar. O las temperaturas. Y toda esa descripción, temperaturas negativas, toda esa descripción de contar cosas o poder describir cosas, se refiere a los números enteros. Cosas que estuvimos trabajando hasta ahora. Entonces, números naturales, contamos objetos positivos, cosas positivas, y el número entero en realidad lo que está haciendo es eso, está agregando una parte negativa a esa recta numérica que nosotros describimos. ¿Qué es lo interesante de esto en números racionales? Obviamente siempre también surge a partir de una necesidad. Todo lo que describe la matemática tiene y surge a través de una necesidad. Y esa necesidad en este caso es poder describir también ciertas situaciones, pero que ya no son enteras. O sea, que ya no me describen una cantidad de poner 5 chicos, que son 5 cosas enteras, ¿no? O 100 pesos, y son 100 pesos, es un valor entero, ¿sí? Acá nosotros vamos a empezar a describir partes de algo entero, ¿sí? O sea, es como una parte de algo entero. Y no vamos a profundizar mucho, yo quiero simplemente que se entienda por qué surge esta necesidad de números racionales y hacia dónde vamos. Entonces, la idea de ese número racional es eso, es poder escribir una parte de algo entero, ¿sí? Y en realidad el número racional también lo vamos a conocer como fracción, ¿sí? Las fracciones son los números racionales, antes que se asusten mucho. Y lo vamos a escribir y va a tener dos partes. Es esencial que nosotros entendamos y sepamos cómo se describe una fracción o cómo se describe un número racional. Y ese número racional, el conjunto, es esto. Esto es la fracción. Pero tiene dos partes. Una parte que se llama numerador, y una parte que se llama denominador. Es importantísimo que nosotros entendamos cuál es cada una de esas partes, porque si yo quiero trabajar en la vida real con lo que sea, con una herramienta, necesito saber cuáles son las partes de esas herramientas para poder utilizarla. Si yo tengo un martillo, no puedo agarrar el martillo del lado de donde se hace el golpe. Lo tengo que agarrar del mango. Entonces, si yo no conozco cada parte del martillo, no lo puedo utilizar o lo voy a utilizar mal. Entonces, esto es un poco parecido. Nosotros tenemos un numerador, que es el número que está acá arriba, y un denominador, que es el numerito que está acá abajo. A los fines prácticos, ¿qué significa? Bueno, yo les dije recién que es como describir una parte de algo entero. ¿Y qué es lo entero acá? Bueno, el entero, si yo tendría que describir un entero,
Es como que este denominador me está diciendo en cuántas partes se dividió el entero. ¿Sí? Si volvemos un poquito a la primaria, imagínense que tengo un chocolate así grandote, y se divide en 5 partes. 5 partes iguales. Ese es mi entero. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántas selecciona esas 5 partes? 2. Me lo indica este numerito, el de arriba, el numerador. Entonces, eso es la descripción de una fracción. ¿Está bien? Eso sería la descripción. Yo no puedo hablar de fracciones si no entiendo cuál es cada uno de esos valores o cuál es cada uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces, numerador me indica qué parte selecciono del total. ¿Sí? ¿Y el total qué es? El denominador, lo que tengo acá abajo. ¿Estamos? Bueno, ya sabemos eso. Eso es una fracción. Las fracciones, en el canal hay otros videos que están las clasificaciones, existen fracciones propias, fracciones impropias, fracciones mixtas, pasar de decimal a fracción, hay un montón de cosas, pero no es el objetivo de este video. Yo lo que quiero acá es que sepamos cómo llegamos a operar con estos números, ¿sí? ¿Dónde usamos las fracciones? Bueno, se me viene a la cabeza, en cualquier receta de cocina siempre van a tener una parte de un total que tienen que agregar. Capaz que le dicen 200 gramos sobre qué, 200 gramos sobre 1000 gramos, que es el total que puede ser un kilo. No sé, en el vino por ejemplo aparece que dice la botella de 3 cuartos. ¿Por qué 3 cuartos? Porque tiene 750 centímetros cúbicos de cuánto, de 1000, ¿sí? De un total de 1000, ¿está bien? Fracciones, no sé, donde veamos vamos a tener fracciones, vamos a tener partes, siempre vamos a tener partes, ¿está bien? Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que hagamos nosotros ahora? El objetivo de esto es que nosotros empecemos a saber operar. Y hay 2 o 3 cositas que son muy claves acá. No solamente, la primera es esto, identificar qué es cada uno, el numerador, el denominador, qué significa una fracción y demás. La segunda es cuando nosotros hablamos de fracciones equivalentes. Esas fracciones equivalentes nos van a servir para poder hacer las sumas o las restas de las fracciones, o simplemente operar con fracciones, ¿sí? Para no empezar a confundir. ¿Qué piensan que es algo equivalente? Si yo tengo que describir algo equivalente, tendríamos que pensar en matemática algo equivalente. Cuando nosotros nos referimos a algo equivalente, significa que es lo mismo, significa lo mismo, pero puede estar expresado de diferente manera. Se puede expresar de otra manera, pero significa lo mismo. Ejemplo, si yo digo, por ejemplo, raíz de 9, ¿es lo mismo que 3? Si los comparo, ¿son equivalentes esos dos números, raíz de 9 y 3? Yo le voy a decir sí. ¿Sabes por qué? Porque la raíz de 9 vale 3. Entonces, son equivalentes, son iguales, están escritos de otra manera. Nosotros los podemos escribir como queramos. Mientras signifiquen lo mismo, bienvenido sea. En las fracciones lo que vamos a tener que hacer es jugar con eso, jugar con esa equivalencia y llegar a una misma descripción. ¿Para qué? Para poder operar con las mismas. Entonces, ese va a ser el objetivo. Ustedes siempre van a tener que tener el objetivo de poder llegar a una expresión equivalente para que entre ellas, entre esas fracciones, poder después hacer las operaciones. Si no son equivalentes, no las puedo hacer. ¿Está bien? ¿Hay otros métodos para poder sumar, restar? Sí, hay un montón, pero para mí uno de los más digamos, sanos o más concretos que nos van a servir es este método de equivalencias, ¿sí? Tenemos que entender también que en una fracción nosotros esa equivalencia puede derivar en 2 cositas. Amplificar la fracción. ¿Qué significa amplificar? Voy a hacer una breve descripción acá. Yo tengo el 2 quintos y yo lo quiero amplificar, ¿sí? Amplificar significa, ¿qué le suena a amplificar? Algo más amplio, agrandarlo. Y algo equivalente, algo amplio equivalente, es decir, por ejemplo, no sé, lo multiplico por 3. Tengo la necesidad de este 2 quintos multiplicarlo por 3. Entonces lo estoy amplificando. ¿Y qué es multiplicar por 3? Bueno, en una fracción, cuando nosotros amplificamos, ¿sí? Tenemos que tanto el numerador como el denominador, fíjense cómo empiezo a usar las palabritas, numerador y denominador, lo amplificamos, lo multiplicamos por 3. Lo que hace que me dé 2 por 3, 6 y 3 por 5, 15. Y miren lo que pasó acá. Estas dos fracciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque yo estoy amplificando, la estoy multiplicando por 3 arriba y abajo, estoy haciendo lo mismo. ¿Cómo me puedo dar cuenta si son equivalentes? Hago la división con el celu. Hago 2 dividido 5 y 6 dividido 15.
y me fijo si dan lo mismo. Te van a dar con decimales. Si esos decimales son iguales, listo, son equivalentes. ¿Tá? Ahora, esto yo le dije que se llamaba amplificación. Yo quiero amplificar una fracción. Pero hay otro término que se llama simplificar, reducir. Es viable también y se puede aplicar. Por ejemplo, 3 y 21. La diferencia que tiene la simplificación es que yo tengo que saber los criterios de divisibilidad, o tengo que entender, o tengo que saber o hallar qué número es divisible tanto en el numerador como en el denominador. No puede ser cualquier número, tiene que ser un número que pueda dividir tanto al 3 como al 21. ¿Sí? Esa es la clave. Yo acá arriba no puedo dividir por 3 y abajo por 7, por ejemplo. No, necesito reducir al simplificar por el mismo valor. Y en realidad yo digo, bueno, a ver, el 3 es un número primo. Al único que lo puedo dividir es por 3. Tendría que pensar si el 21 también lo puedo dividir por 3. Y sí, también es divisible. Entonces acá voy a hacer esa cuantita. Al 3 lo divido por 3, me da 1. Y al 21 lo divido por 3 y me da 7. ¿Qué es lo que hice acá entonces? Acá amplifiqué y acá reducí. En la amplificación, así a simple vista, lo podemos hacer por el número que queramos. Pero el objetivo va a ser que tenemos que hacerlo por un número que nos sirva a nosotros. ¿Sí? En cambio, la reducción es más obligatoria. O sea, es como que sí o sí lo tenemos que reducir por el valor que se pueda. ¿Sí? Nosotros podemos amplificar por el valor que queramos, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Pero vamos a tener un momento que nos va a servir. Vamos a tener que saber si sirve el 2, si sirve el 3, si sirve el 4. En cambio, en la reducción sí o sí nos ponen la clave que tenemos que usar un número solo. O 2 o 3, no importa. Pero lo que digo es que es más limitado la reducción que la amplificación. Esto de acá hay que tenerlo en cuenta para lo que vayamos a hacer ahora, que es las operaciones. Entiendan que nosotros cuando hacemos operaciones, tanto de suma como de resta y eso, de estos números, de estas fracciones o de estos números racionales, en realidad es como que si estuviésemos sumando así todos chocolates, partes de chocolates, ¿sí? Y lo mejor que nos puede pasar es que el denominador sea el mismo, ¿sí? Ese es el objetivo. Lo mejor que nos puede pasar es que el denominador sea el mismo. Es más, vamos a empezar por eso. ¿Qué pasa cuando el denominador es igual? ¿Y qué pasa cuando no es igual? Ahí tenemos la diferencia entre uno y el otro, ¿sí? Entonces, bueno, primera parte del video, un breve resumen, ¿sí? Y ahí seguimos con las operaciones, ¿sí? ¿Estamos?